Muchas gracias. ¿Sí me escuchan allá atrás? Sí. Perfecto, gracias. Buenas tardes, señor ministro, señor director de la ANLA. Hola, Mónica, gusto en verte. Orlando, qué bueno volver a verlos. Gracias a la Asociación Colombiana de Petróleos y a Francisco José Lloreda y a todas las empresas y afiliados y a su junta directiva por no solo convocar a este panel, sino invitarme a moderarlo para poder conectar con estos cuatro panelistas, cada uno desde su visión de diseño de políticas públicas, desde su visión regulatoria y de licenciamiento, más de licenciamiento que regulatoria, de la ANLA, y desde la visión de dos de las principales compañías en el país, poder conectar estos 12 conceptos que nos piden desarrollar en este panel esta tarde, y es uno más popular que otro. Ministro, y voy a comenzar con usted a pesar de que ya tuvo una excelente presentación. Uno más popular, no solo en este auditorio mucho más especializado, sino allá afuera en la sociedad, que es la transición energética, gracias a los esfuerzos además del gobierno nacional. Y otro menos, pero igualmente importante, que es el de la seguridad energética, que yo creo que parte del esfuerzo hacia adelante debe ser comenzar a hacerlo un poquito más conocido. Digo, no en este auditorio, sino afuera, en las discusiones que vamos a tener como sociedad, y es la seguridad energética. La idea es explorar con cada uno de ustedes desde sus distintas posiciones cómo podemos balancear esos dos desafíos que a primera vista pueden parecer ir en direcciones distintas. Cuando uno mira el escenario internacional, una profundización de esa transición, también en Colombia, pero también y nacional, y en ese escenario internacional también un enrarecimiento de esos componentes de la seguridad energética, entendida como esa capacidad que tienen las economías, los sectores, las industrias, el Estado de una sociedad de poder garantizar que esa energía no solo llegue en las cantidades y en los flujos necesarios para crecer económicamente, para avanzar como país, sino al mismo tiempo con los precios y las condiciones necesarias tanto para la industria como para los hogares, para poder mantenerlo. Y creo que ese es un reto fundamental que todos conocemos aquí. Entremos entonces en materia, y mi primera pregunta sería, señor ministro, con las buenas tardes, ¿cómo combinar? Acabamos de mirar unos 8, tal vez 7, 8 hechos importantes en el balance de su gestión. ¿Dónde se combina? ¿Cómo garantizamos, o ayúdenos a hilar entre esos 8 hechos, cómo este balance de gestión se conecta con la seguridad energética? ¿Cómo estos avances pueden ayúdenos a entender cómo esos avances pueden mejorar, garantizar las condiciones de seguridad energética del país, desde precios e inflación, como lo mencionaba usted, hasta los distintos, avances sectoriales? Ministro, gracias. Gracias, Francisco. Yo creo que una pregunta muy relevante aquí, la respuesta pasa porque tenemos que hacer un esfuerzo por poder explotar todos los recursos energéticos que tiene el país. Y Colombia en eso es absolutamente privilegiado. Colombia ha sido un país exportador neto de petróleo por las últimas décadas, es autosuficiente en gas, y adicionalmente tiene una abundancia de recursos naturales renovables que no estábamos explotando hasta el año 2018 en su totalidad. Estábamos explotando el recurso hídrico, somos el 5º país con el mayor recurso hídrico renovable del planeta, pero teníamos un gran potencial eólico y solar que no se estaba explotando. Entonces yo creo que aquí, y esa ha sido también la política nuestra, tener un enfoque de portafolio, pensando en que si podemos de una manera competitiva explotar todos los recursos, eso va a garantizar que tengamos seguridad energética y que además podamos tener una matriz energética general, no solamente eléctrica, que es muy limpia a nivel internacional. Y eso pues lo hemos hablado mucho, no somos un gran emisor a nivel mundial, pero podemos
cada vez más posicionar al país desde el punto de vista de tener energía segura, confiable y además limpia, que digamos que es el anhelo de cualquier sector energético. Y ahí para cerrar esa primera pregunta, Francisco, algo muy importante. Yo no hablé ahora, por ejemplo, de lo que estamos haciendo a futuro, que es uno de los legados que estamos haciendo. Hablé un poco del hidrógeno, pero no mencioné la otra gran apuesta de futuro del sector, que es la energía eólica costa afuera. Acabamos de publicar una hoja de ruta, hicimos una caracterización de toda la región Caribe con unos consultores internacionales, y lo que nos dio como resultado es que la medición de la velocidad de los vientos que hay en la región Caribe es tal que la energía eólica costa afuera podría tener unos factores de producción iguales a los de una hidroeléctrica. O sea que ahí, en ese punto específico, la gran debilidad de las energías renovables no convencionales, que es la intermitencia, la variabilidad, que requiere siempre tener un respaldo, en este caso ya no es tanto, porque un factor de planta de producción del 70% es exactamente igual que una hidroeléctrica de gran escala. Entonces, ese es otro de los grandes apuestas. Hay que explotar ese recurso, igual como hicimos toda la apuesta por tener mayor producción, mayor reservas, mayor número de áreas adjudicadas pensando en el futuro. Entonces yo creo que la respuesta corta a una pregunta compleja es enfoque de portafolio, explotar todas las diferentes fuentes y tratar siempre de tener una menor huella. Pero lo hemos logrado, y ahí el dato es importante. Cuando uno mira cuál es la contribución en las emisiones del sector minas y energía a nivel mundial, cerca del 40%. Colombia es el 11.4%. O sea, arrancamos con una ventaja comparativa que hay que seguir explotando. Gracias, ministro. La siguiente pregunta es para Orlando Cabrales. Si preguntamos en la calle sobre transición energética, lo que quizás un ciudadano a pie nos diría es moverse de menos petróleo a más de esas fuentes consideradas limpias. Eso es lo que se está entendiendo allá afuera, y especialmente muchos políticos están también identificando que ese es el proceso, que la idea es dejar eso para transitar hacia un escenario que este ciudadano del común calificaría de más verde o calificaría de más limpio, en contraposición con especialmente el crudo, pero también de cierta manera el gas. Pero al mismo tiempo en el mundo, Orlando, van cambiando las cosas y encontramos que el conflicto de Rusia-Ucrania, mencionado por el ministro en su presentación, y otra serie de factores internacionales, está elevando la necesidad, no solo la necesidad de garantizar esas fuentes, sino que al mismo la reactivación económica global está pidiendo más del petróleo y del gas. No solo para mover la economía actual global, sino también para poder llegar a los niveles de reactivación que necesitamos para salir del hueco de la pandemia. Entonces, manejando esos dos escenarios, lo que estamos viendo es una volatilidad, no solo en los mercados, sino también en la opinión pública, de que no se sabe muy bien hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión frente a cómo responder a esa volatilidad? Si desde el ámbito político y desde el ámbito de las políticas públicas comienzan a avanzar esas ideas de ir regulando, restringiendo la oferta del petróleo y del gas a un escenario de renovables que, como lo decía el ministro, pueden tener unas dificultades de intermitencia que se podrían solucionar, pero que estaríamos en proceso de hacerlo. En tu opinión, esa volatilidad, ¿cómo se manejaría? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, muchas gracias, Francisco. Saludo a todos los compañeros del panel, señor ministro, muy buena presentación. Gracias a la ACP por la invitación. Creo que eso ha sido un evento maravilloso, mostrar todo lo que hace este sector por la sostenibilidad del país, ¿no? Cuando al interior de la ACP decíamos, bueno, ¿cuál es el propósito de este foro? Es visibilizar todo lo que ya se está haciendo, todo lo que se ha venido haciendo en materia de sostenibilidad. Así que es un reto de mostrar cada vez más todo lo que hacen cada una de las compañías que hacen parte de la ACP. Pues tu pregunta, Francisco, a ver, yo comenzaría por lo siguiente. Hace ya un tiempo uno venía hablando, y creo que varios de alguna manera lo mencionábamos ya hace algunos años, de hacer una transición ordenada, ¿no? De hacer una transición ordenada. Y yo creo que
lo que ha venido pasando en estos últimos meses, yo diría casi un año, y ahorita explico por qué, lo que nos está demostrando es que no estábamos haciendo una transición ordenada. No estábamos haciendo una transición ordenada. Y cuando uno mira lo que está pasando en Ucrania, pues lo que hizo Ucrania fue exacerbar, acelerar algo que ya venía sucediendo, y era el aumento del precio de los energéticos. Ya, por ejemplo, el verano pasado en muchos países de Europa y en el Asia ya estábamos viendo aumentos importantes en los precios de los energéticos, aumentos importantes en el precio del gas, en el precio de la electricidad, por supuesto, como consecuencia también mucho del aumento del precio del gas. Ya veníamos en esa situación. Lo que hace Ucrania es exacerbar eso, ¿no? Entonces, eso lo que muestra es que estamos haciendo una transición muy poco ordenada. Y cuando uno mira cómo hacemos esa transición ordenada, además de incorporar todas estas fuentes, digamos, diferentes, alternas de energía, no convencionales, como le llaman algunos, tenemos que asegurar esa seguridad energética. Y para mí la seguridad energética se manifiesta principalmente en tres grandes cosas. La primera, y la ACP lo hizo muy bien en estos días, mostrar el impacto que tiene este sector de petróleo y gas en la macroeconomía, ¿no? La ACP mostraba unas cifras impresionantes. ¿Qué supone mantener este sector como lo hemos venido haciendo y con la reactivación que ha hecho el gobierno y que ha mostrado el ministro? Ahí aseguraríamos 100 billones de pesos para la nación, 38 billones de pesos para las regiones, 100 billones de pesos en los próximos 4 años en contratación de bienes y servicios. Todo eso en 4 años. ¿Qué supondría un marchitamiento de este sector? Decía la ACP, en los próximos 4 años, eso supondría una reducción de 18 billones de pesos, tanto en ingresos de la nación como en regalías. Pero adicionalmente la ACP decía, para los próximos 10 años, esa reducción podría ser de 100 billones de pesos entre ingresos de la nación y regalías. 100 billones de pesos de reducción si marchitamos este sector para los próximos 10 años. Hay un segundo componente de la seguridad energética y es, pues ojalá en la medida de lo posible, y por supuesto seguir en contra de la globalización, que un país se procure sus propios recursos, por lo menos lo que consume, y si tiene excedentes, maravilloso para exportarlos. Colombia tiene una cantidad de recursos para hacer eso. Ese es un segundo componente de la seguridad energética, es ser autosuficientes, no depender tanto de terceros países para asegurar nuestras propias necesidades. Pero hay un tercer componente de la seguridad energética que para mí le pega muy fuerte a todos los colombianos, que es la pregunta de Francisco, y es el bolsillo. El bolsillo es el gran tercer componente de la seguridad energética. No solamente la cosa macro, no solamente es asegurar lo que necesitamos, sino es el bolsillo del consumidor. Y lo que estamos viendo en Europa o en Asia nos puede pasar a nosotros, nos podría pasar a nosotros. Yo creo que hemos tenido suerte, el ministro mostraba el tema de inflación energética en Colombia. Creo que hemos tenido mucha suerte en Colombia en estos últimos meses porque la hidrología del país nos ha ayudado un montón, ¿no? Ese 70% de capacidad de generación eléctrica del agua nos ha ayudado un montón. Si nosotros no hubiéramos tenido una hidrología como la que hemos venido teniendo los últimos meses, yo diría casi 9 meses o más, el precio de la electricidad se nos hubiera disparado porque hubiéramos tenido que importar gas a unos precios altísimos. Entonces yo creo que ha sido, por supuesto, producto de buenas políticas, pero también hemos tenido suerte por nuestra matriz energética de que eso nos ha permitido mantener una inflación energética adecuada. Pero tenemos que seguir trabajando, porque si no, el bolsillo del consumidor, ese bolsillo, que es lo que le toca a la persona a pie, cada vez se va a afectar más si no hacemos una transición ordenada. Y por supuesto, gradualmente, a medida que la tecnología esté, a medida que la competitividad de esas tecnologías estén, uno ir incorporando la parte, digamos, de energías renovables no convencionales, que ha sido la hoja, digamos, que ha puesto el gobierno para estos próximos años.
Gracias, Orlando. Voy a tomar un par de slides, Rodrigo, del ministro para la pregunta. Y es, como lo mostraba el ministro, el sector de hidrocarburos viene incorporando en sus diferentes operaciones componentes, fuentes renovables en sus operaciones, autogeneración, eólica, solar, la explotación costa afuera, etc. Y esa misma transición también requiere que los reguladores, los tomadores de decisiones, el licenciamiento también de alguna manera aborde una transición o una adaptación a esas nuevas reglas o a esas nuevas condiciones en las cuales el propio sector está incorporando componentes de sostenibilidad en su operación. Entonces la pregunta ahí es, como director de la ANLA, ¿cuál crees tú que es el papel, el rol de la ANLA en esa condición cambiante, especialmente cuando el sector de hidrocarburos incorpora estos proyectos? Que si bien tienen un componente obviamente de producción y de operación, pues requieren los permisos ambientales y las autorizaciones ambientales y demás elementos ambientales que están a cargo de una agencia como la que diriges. ¿Cuál es el rol, cuál puede ser el papel de la ANLA en esa necesidad que hoy tiene el sector? Bueno, muy buenas tardes, Francisco, ministro, Mónica, Orlando. Pues un placer estar acá. Le da uno como todo el sector regulado, uno aquí como que empieza a sudar petróleo en este escenario y bueno. Pero no, muy agradecido de la invitación y yo creo, Francisco, que son varias cosas. Creo que hay que pasar de la reactividad a la proactividad. Yo creo que es parte de lo que empezamos a sentir en varias reuniones que hemos tenido con el sector. Hoy pareciera que el tema del licenciamiento, la demora en los procesos no es un tema. Y eso nos hace pensar en estos temas ya, en sostenibilidad, en cambio climático, en adaptación, planes integrales de cambio climático, entre otros aspectos. Y yo creo que eso es fundamental para el sector. Y cuando el ministro explicaba, digamos, lo que está pasando, los compromisos de Colombia, lo que ha venido diciendo en Glasgow, lo que ha venido diciendo el señor presidente de una crisis climática, el sector ambiental y la autoridad ambiental tienen que tener un rol muy importante, dinamismo. La transición energética tenemos que entenderla de una manera un poco diferente, un proceso de licenciamiento no debería demorarse lo que se demora hoy en lo que tenga que ser renovables o en lo que tenga que llamarse hoy esos pequeños ajustes al interior de los proyectos, incorporar eficiencia energética, hidrógeno, geotermia, entre otros aspectos. Y allí nosotros como autoridad tenemos que percibir eso de una mejor manera para efectos de poder brindarle ese dinamismo que requiere esa crisis climática y esa transición energética. Y ahí también, digamos, nuestro padre, el Ministerio de Ambiente, tiene una función muy importante porque él es el regulador, pero nosotros hoy ya tenemos una base que nos permite pensar mucho más en temas hacia adelante de planeación y ahí la UPME es fundamental en ese ejercicio para poder no estar pensando en lo que viene y eso no se logra sino con la articulación institucional. Y que nuestro padre, como lo decía, el Ministerio de Ambiente pueda generar esas formulaciones para que pueda atender los escenarios. Y aquí yo sí creo que las políticas, nosotros no las imaginábamos políticas de 20 años, las políticas cambiaron. Hacer política pública cambió, por lo menos a mí me cambió la forma de hacer política, porque uno está, digamos, en el sector público 4 años, no se puede demorar 3 años haciendo un proceso de consulta pública y demás, eso tiene que ser rápido porque las tomas de decisiones tienen que ser rápido. La decisión de política tiene que ir a la velocidad que van los proyectos, porque si no, no vamos a poder atender esta crisis climática frente a lo que necesitamos. Y eso no quiere decir que pierda uno rigor en la toma de la decisión. ¿Sí? Estoy muy de la mano de la presentación de Sierracol. Sierracol lo que dijo, aquí cambiamos 2 cosas. Una, la institucionalidad. Nosotros cambiamos, ellos cambiaron, nosotros también cambiamos. Hoy, y es parte fundamental, y lo digo con orgullo también, y es, nosotros hemos hecho la puerta giratoria. Nosotros tenemos hoy varios funcionarios que eran de empresas de ustedes que trabajan en la ANLA, es decir, entienden el sector, saben lo que pasa en el sector, es decir, no necesariamente nosotros tenemos todos ambientalistas, ¿no? Tenemos ingenieros de minas, ingenieros de petróleos, geólogos, hidrogeólogos, geotecnistas, que entienden lo que está en el sector. Entonces eso es una transformación interna, cultural, de poder tener un diálogo entre pares para generar una conciencia, pero también una claridad en la toma de decisiones. Y no hay nada más certero, a mi juicio,
que una muy buena licencia que les da un proceso de años de trabajo y no que se pierda, digamos, con una licencia que la perdamos, como lo dijo el señor ministro, un proyecto que le hemos trabajado años y llegó un juez municipal y dijo, oiga, a mí me parece que allí ha debido hacer X o Y razón. No, eso es lo que tenemos que lograr también nosotros y permear obviamente de una manera positiva, o polinizar, llamémoslo así, digamos, a otras entidades, no necesariamente del sector gobierno, para que eso avance. Entonces, al final lo que tengo que decir es, mejor conocimiento al interior de la entidad, una transformación, digamos, de las capacidades de la entidad, conocer un tema cultural allí, dinamizar esa crisis climática con esa transformación energética, unas políticas públicas que obedezcan a lo que está requiriendo ahorita el mundo y que no sean unas políticas con una visión de 20 años, sino una visión muy corta y que atienda la dinámica que requiere como tal. Gracias, Rodrigo. Y cerramos esta primera ronda de preguntas individuales, doctora Contreras, y quiero pedirle que nos concentremos obviamente en el gas y un poco la pregunta es, ya identificado la discusión que tenemos de transición energética, identificados también esos efectos geopolíticos que estamos teniendo en el mercado energético mundial, donde el gas se encuentra pues, en el centro de esa tensión, y invitados aquí a discutir sobre la seguridad energética, que tiene que ver también con la confiabilidad de la provisión de los energéticos. Desde el punto de vista del gas natural, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo se puede garantizar en el mercado del gas natural la confiabilidad y la seguridad energética en un entorno, como ya lo describía Orlando y el ministro y todos aquí, con tensiones, con volatilidades, con un cierto grado de incertidumbre, Mónica? Gracias, Francisco, y gracias también al doctor Lloreda por esta invitación, a los compañeros de paneles, al ministro. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que reiterar es el rol del gas en lo que significa todo el proceso de transición, entendiendo que es energético, que nos va a ayudar de manera importante en tener una canasta mucho más balanceada al tiempo que vamos trabajando con un energético que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos de descarbonización. Y yo lo pongo así, Francisco, y era como que el gas estaba ahí, estaba en la fiesta, pero no lo habían invitado a bailar. Con lo de Ucrania y con lo de Rusia, lo veíamos quienes estuvimos en Houston, pues fue el tema de esa semana. En Houston fue el gas, otra vez fue el actor que lo invitaron a sacar a bailar a la fiesta, pero en algún momento estaba un poco más rezagado a lo largo de todas las economías. Y creo que desde ese punto de vista, reiterar ese rol del gas es fundamental. Hay otro punto que para mí también es fundamental y es recordar que en el caso de Colombia, ahí lo estaba diciendo Orlando, el tema del respaldo. Recordar que hoy en día el respaldo, contar con el gas como ese energético de respaldo para el país es fundamental. El gas no solamente está dando todo el respaldo a lo que son las térmicas, ¿de acuerdo?, sino también incluso en todo lo que significa estas energías mucho más limpias, como son las eólicas y las que vienen. El gas también tiene un rol fundamental en el respaldo, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Dicho esos dos puntos, cuando hablamos de confiabilidad y demás, pues lo peor que nos puede pasar como país es que nosotros tengamos las reservas guardadas y no saquemos las cartas a la mesa como jugadores de póker. Lo hablaba hace rato con alguien y me decía, aquí tenemos que trabajar en dos dimensiones. Uno, acelerar la exploración de manera decidida y como parte de una agenda robusta del país. Dos, colocar las cartas en la mesa para poder entender realmente. Son muy buenas noticias las que nos informaba el ministro de que las reservas de gas pasaron de 7.7 a 8 años, ¿de acuerdo? Pero necesitamos seguir entendiendo que la jornada es larga y que además que la jornada nos toma tiempo, ¿sí? Porque no necesariamente porque entremos a proyectos de exploración vamos a estar listos en el corto plazo para poder tener gas. Y aquí hay una tarea fundamental que yo creo que todos los actores de la cadena que estamos aquí tenemos que trabajar de manera mancomunada y es crear mayor demanda de gas.
Si realmente el gas nos está ayudando a nosotros de manera eficiente y es una energía sostenible y sustentable, pues la pregunta es ¿cómo creamos mayor demanda de gas? No puede ser que nosotros no creemos demanda de gas porque no estamos seguros ni cuánto es la reserva, entonces desde el lado de lo que significa la distribución no terminemos de conectar a un país como lo tenemos que conectar con un servicio básico como es el gas. El ministro mostraba avances muy importantes de lo que ha significado la conexión, pero todavía tenemos un número de familias importantes que cocinan a leña. Entonces nosotros tenemos una tarea todavía muy relevante de lo que significa terminar de conectar ese país que hoy no tiene acceso a esa energía, hacer esa energía que sea competitiva. El tema de precio que tú mencionabas, Orlando, creo que es fundamental. Durante la pandemia estábamos mirando con el Consejo Privado de Competitividad, estábamos hablando que teníamos 1.200.000 familias que estaban sin conexión. Hay nuevos números que ellos están viendo y han dicho en familias que incluso se desconectaron de vuelta al gas y volvieron a subir a leña o lo que sea, y están hablando de aproximadamente 200.000 familias más. Entonces creo que hay una tarea muy importante de lo que significa seguirnos desempeñando con ese propósito de hacer del gas esa energía sostenible, competitiva y de respaldo, hacerla asequible o affordable, como dicen los americanos, para que realmente la demanda pueda crecer, y al mismo tiempo ese compromiso de que quienes estamos en la industria podamos seguir innovando, de acuerdo, en proyectos que también nos ayuden de una u otra forma a desempeñarnos y a transformarnos y a ese balance en la matriz energética que necesitamos como país. En el caso de TGI estamos trabajando proyectos de hidrógeno en temas tan importantes como la movilidad, que hace un rato en los paneles de la mañana hablábamos. Realmente estamos visualizando un piloto muy importante en la ciudad de Bogotá de 10 vehículos del SITP con movimiento de hidrógeno que no van a ser menores para la ciudad, y empezar a entender que eso que estamos transformando también sea asequible, porque al final no sacamos nada si decimos sí, listo, vamos a traer hidrógeno, pero el hidrógeno termina siendo más costoso que lo que significa el gas cuando tenemos todo un país pendiente de conectarse en un porcentaje no menor. Entonces creo que la relevancia del gas es sustantiva, que sepamos que como país tenemos que seguirle apostando, pero que también tenemos una tarea importante de lo que significa ese gas social, si lo queremos llamar así, en donde tanto desde lo público como desde lo privado, desde lo que significan gobiernos nacionales y empresas, tenemos que trabajar para que realmente el acceso se acelere de una mayor forma a como lo hemos traído hasta la fecha. Gracias. Ministro, volviendo a usted, tenemos claro acá todos en este escenario, y lo hemos venido discutiendo en esta media hora, ese papel del sector de los hidrocarburos en la transición energética y al mismo tiempo en los conceptos de seguridad y confiabilidad que hemos venido discutiendo en este panel. Y claramente para lograr eso hay tareas que se vienen realizando y hay otras que quedan pendientes. Entonces, nunca hay tiempo para cerrar la gestión, y la pregunta es, ¿cuáles son, desde su punto de vista, lo que queda pendiente de armonizar, de coordinar, de inclusive identificar para su sucesor o para el futuro, que hay que trabajar para poder combinar esos dos elementos, para poder seguir caminando esa senda de transición energética y al mismo tiempo garantizar seguridad y confiabilidad? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué le queda pendiente al despacho? ¿Qué le queda pendiente al Estado colombiano desde su punto de vista? Y que usted pudiera, digamos, escribirle una hoja y dárselo a quienes sigan después de usted. Mire, esto está pendiente para que logremos esto, pero al mismo tiempo garanticemos seguridad y confiabilidad. Francisco, yo la semana pasada y hoy en otra discusión hablaba de lo que creemos nosotros que queda o por hacer nuevo o por fortalecer o preservar, porque creo que en este momento también hay que pensar que se viene haciendo bien, no solamente en esta administración, sino desde antes, hay que mantenerlo, y que otras cosas se pueden mejorar, y hablé de 5 IES en particular.
Y ahí me complace mucho aquí oír a la persona más importante de todo el sector minero energético que tenemos aquí sentado. Por eso lo hice sentar en el medio cuando llegó este es el puesto para usted, sobre todo en este tema. Y arranco por la primera I, que toca indirectamente algo que decía ahora el director de la ANLA, y es innovación regulatoria. Entonces yo creo que tanto en el sector energético, hidrocarburos, y en el sector ambiental hay que procurar que la regulación sea un habilitador de la innovación y no un inhibidor. Y Rodrigo puso el ejemplo que yo mencioné ahora de Puerto Wilches, pero yo pongo otro más simple. Por ejemplo, puede haber empresas que desarrollan nuevas tecnologías del sector para tener una menor huella de carbono, y eso seguramente requiere algún tipo de modificación de su licencia actual. Y ahí, si es algo que va en pro del medio ambiente, tenemos que ver cómo podemos incentivar que las empresas puedan desarrollarlo y que la autoridad o el regulador habilite ese tipo de proyecto. Entonces creo que es un tema clave. En el sector de regulación en la CREG hemos hablado mucho que vamos a dejar, no lo vamos a poder nosotros utilizar como hubiéramos querido, por ejemplo, los areneros regulatorios, para que venga el sector, vengan los gremios y hagan propuestas. Yo ahí siempre trato de copiarme mucho de un tema de política monetaria, que es el concepto de forward guidance, que se desarrolló ya hace varios años, y eso simplemente quiere decir que los agentes del sector sepan qué se viene en materia regulatoria para su sector, que la gente sepa hacia dónde van las tasas de interés en el sector financiero, porque se ha hecho un ejercicio transparente en las discusiones de un banco central, por ejemplo. Lo mismo en este sector, que sepan hacia dónde va la CREG, hacia dónde va la ANLA, y que se pueda participar de manera más activa. Entonces, la primera. La segunda, ya lo hemos discutido, no hay que ahondar mucho, es el tema de inflación. El tema de inflación va a persistir por los próximos meses. Esto no es un tema de 2 o 3 meses, va a ser seguramente un tema de 12 a 18 meses. Y hay un tema bien polémico que es de este sector, es el tema del Fondo de Estabilidad de Precios de los Combustibles. Si usted me pregunta a mí, yo que vengo de un background totalmente fiscalista y tributario, yo antes hubiera dicho, pues ese tipo de subsidios es totalmente regresivo. Usted le está subsidiando el combustible a gente que tiene un poder adquisitivo alto. Eso cambió completamente desde mi punto de vista. Seguramente hay economistas muy reputados que piensan diferente, pero lo vimos, y me he sentado mucho con el ministro José Manuel a mirar este tema, y uno dice, la inflación en marzo anualizada fue del 9.6%. Pero cuando usted mira las series del DANI y usted la divide por tipo de ingreso en las familias, para las familias de menores ingresos no fue el 9.6, fue el 11.7, casi el 12. Y si usted a eso le hubiera sumado un ajuste proporcional a lo que ocurre en los mercados internacionales del precio de los combustibles, en particular el diésel, cuando la inflación global está enfocada exactamente en los alimentos, y ya la inflación no solamente de lo que importamos, sino que le hubiéramos añadido unos 3 o 4 puntos porcentuales porque hubiéramos incrementado el precio del combustible para transportar los alimentos, pues esas familias más vulnerables no hubiera sido de cerca del 12, sino de cerca del 15%. Y ahí hay que pensar si entonces el subsidio es regresivo. Yo creo que en un escenario tan extraordinario como el que tenemos actualmente, la concepción de las diferentes herramientas de política pública cambia, pero sigue siendo una gran preocupación fiscal. Eso no quita que desde el punto de fiscal haya una gran preocupación también por lo que representa tener precios estables. Entonces hay que balancear el tema fiscal con un tema inflacionario, macroeconómico, de protección al bolsillo, que era lo que decía ahora Orlando, sobre todo de los más vulnerables, que son los que más se afectan con la inflación. Qué peor impuesto que la inflación. Tercera, y para no extenderme mucho, tenemos también todo el tema de infraestructura. Y eso es absolutamente clave. Podemos hablar de infraestructura lineal en el tema de gas, de infraestructura portuaria y de logística para el tema de eólico costa afuera, para el tema de hidrógeno. Es algo fundamental donde hay que tener también incentivos para que se desarrolle en el país. Un tema de inversión, sobre todo los temas nuevos como el hidrógeno verde, requieren de grandes inversiones, y ahí hemos venido trabajando algo que le va a quedar a la siguiente administración, y es cómo con la banca multilateral, en particular con el Banco Mundial, con
con el BID, con CIF, con IBRD, dejamos un fondo de fondos donde podamos trasladar una tasa compensada concesional al sector privado a través, por ejemplo, del FENOGE y Bancoldex o FDN, y ahí tenemos algo muy significativo. Entonces, digamos que ahí trato como de recoger varias cosas que hay que hacer en materia de inflación, de innovación regulatoria, de infraestructura, de inversiones, que es fundamental para garantizar que sigamos teniendo un sector balanceado tanto en transición como en seguridad energética. Gracias, ministro. Sí, de hecho, la inflación de los energéticos, la variación anual de los energéticos es de 11,6, es decir, es 2 que cubre combustibles y demás. Es aún la general para todos los hogares, es aún más alta que la medición normal, o la medición general, perdón. Y yo quisiera aprovechar eso, Rodrigo, y preguntar un poco sobre la I del ministro. Es decir, el ministro dice, tenemos que innovar regulatoriamente, innovar, digamos, en ese sentido. Y yo entonces retomo y le hago la pregunta a Rodrigo, ¿qué adaptación en términos de la actividad de licenciamiento ambiental y demás funciones de la ANLA debería asumir la ANLA ahora que están llegando todos estos cambios de transición energética, de gestión al cambio climático? ¿Pueden esos mismos instrumentos del pasado servirnos para definir esos temas hacia adelante? ¿Ha pensado la ANLA de pronto en ir ajustando como esa caja de herramientas para estas nuevas necesidades de licenciamiento que podrían venir con estas nuevas direcciones del sector? Sí, hay varias cosas. Sí, lo hemos pensado y lo hemos hecho. Hemos generado una serie de herramientas actualmente, de instrumentos para mejora, digamos, de la toma de las decisiones, en oportunidad, de eficiencia, eficacia, y eso parte, digamos, de lo que les decía también de la gente. O sea, tenemos que tener mejores profesionales cada vez, eso creo que es clave. Si bien nosotros en esta administración, en este gobierno, no le metimos la mano al decreto de licenciamiento, al decreto único ambiental, sí definitivamente hay que hacer algunas mejoras allí. Yo soy un convencido de que el proceso de licenciamiento en Colombia, y esto que voy a decir, tómenlo con beneficio de la duda también, y es según como una red que hay de entidades de fiscalización ambiental en Latinoamérica, hoy el de Colombia es uno de los más robustos y está cumpliendo con los estándares. Pero a mí me parece que todavía está muy cargado de muchas cosas, viene cargado de años atrás de unas condiciones. Y los decretos que hemos modificado el licenciamiento ambiental ha sido en el proceso, en el procedimiento, que es que esto me lo radica 5 días antes, esto después, la consulta, la no sé qué, pero no le hemos metido la mano de fondo. Para mí es un tema muy complejo y creo que fue un acierto que se hizo en los pilotos de investigación, que las líneas base sean generadas por el mismo Estado, ¿sí? La línea base la genera la de biodiversidad del Humboldt, la de salud, el servicio geológico, el IDEAM, entre otros. Eso alivian el ejercicio porque también organiza hacia dónde vamos. Si queremos, digamos, lo que el ministro estaba diciendo, vamos a hacer costa afuera, pues concentremos en costa afuera. Si vamos para el Caribe, vamos para el Caribe, hagamos los estudios que necesitamos de país allá. Putumayo, pues concentremos el Putumayo y la entidad nacionales empiezan a trabajar y las regionales empiezan a trabajar, de tal manera que los estudios de impacto ambiental se alivianan un poco y van a lo concreto. Y el mejor ejemplo, ministro, y qué pena volverlo a tocar para todos, el piloto de investigación. El piloto de investigación es un proyecto concreto, centrado, y uno dice listo, y por eso se demora lo que se demora en la evaluación. Entonces ahí nos estamos moviendo en estándares canadienses, ¿sí? Nos estamos moviendo en estándares escandinavos como tal, pero hoy nuestro proceso de licenciamiento, y ustedes lo saben muy bien, el tema del licenciamiento es una zonificación, uno evalúa 200.000 hectáreas, pues ¿cuánto se demora uno evaluando 200.000 hectáreas? Eso digamos creo que hay que alivianarlo, mejorarlo allí, para efectos de que se puedan seguir tomando mejores decisiones con oportunidad, con eficiencia, con calidad, entre unos aspectos. Cuando me habla Francisco de cambio climático, yo creo que hay que hacer como un doble clic. Eso es mitigación y adaptación. Mitigación, doble clic, emisiones reducidas, evitadas, compensadas, y ahí hay formas de hacerlo. Cambios menores es una forma de plantearlo. Todo lo que se había habilitado, digamos, en fotovoltaicos, eficiencia energética, en evitadas. Entonces ahí, digamos,
el sector tiene una labor enorme y creo una guía de buenas prácticas. Cuando tuviéramos una guía de buenas prácticas del sector, digamos, esto es lo que vamos a hacer de guía de buenas prácticas, el proceso de evaluación sería mucho más concreto, más sencillo, y eso existe, digamos, a nivel mundial. Uno hace doble clic en adaptación, entonces nos vamos a vulnerabilidad o variabilidad climática y cambio climático, entonces uno se pone temporalmente allí, entonces estamos hablando 2030, 2050, o lo estamos viendo 2025, entonces estamos en fenómenos de niño, niña, pero seguramente los que tienen ductos, lo que les importa es la temperatura, la mayor temperatura del día. Ahí tenemos que empezar a trabajar, porque si hace mayor temperatura hay evaporación, digamos, de ciertos compuestos. Esa evaporación significa que tengo que inyectar más sobre el tubo. Es decir, hay unas consideraciones que tenemos que meter en el tema del cambio climático, y hemos nosotros generado una serie de herramientas que están hoy disponibles, se están usando, digamos, con pronóstico para saber cómo va a ser el comportamiento, no generada por nosotros, por el IDAM. Un saludo muy especial a Yolanda, que nos ha brindado toda esa información, nos ha enseñado cómo hacer el ejercicio de downscaling para poder entregarle esa herramienta, digamos, a nuestros usuarios, a nuestros diferentes grupos de interés. Entonces, definitivamente, ministro, el tema de innovación es el camino. Sabemos que tenemos que seguir adoptando normas de una manera mucho más dinámica, ágil, porque hoy el mundo nos lo está pidiendo, y la necesidad de hacer esa transición energética así lo es. Se han hecho muchos, pero todavía hay camino por recorrer, afortunadamente. Gracias, Rodrigo. Ya estamos en el último tramo, y quisiera hacer esta pregunta a todo el panel, comenzando con Orlando y luego con Mónica, y es: llevamos varios años moviéndonos desde la transición energética, desde la descarbonización, con mensajes claros y decisiones claras de muchas empresas en el sector de hidrocarburos para, reducir la exploración, la producción, disminuirla. Muchos países lo hicieron, tomaron esas decisiones, empresas también se fueron hacia otros sectores, y luego llega no solo la pandemia, sino también la guerra de Rusia y Ucrania, el cambio en el mercado energético mundial, y entonces inclusive países que están comenzando a retomar proyectos, etcétera. Entonces ahí vemos dos direcciones. Al sector se le invita a pensar en descarbonizar y en tener esa transición energética, pero al otro lado el mercado demanda, y con restricciones que todos conocemos, genera la producción. ¿Cómo conciliar, digamos, esos dos caminos? ¿Cuál crees tú que puede ser el camino, Orlando, para conciliar esa petición de descarbonización junto a la necesidad y a la demanda del mercado de más hidrocarburos, de más petróleo, de más gas? Yo creo que la única forma de conciliar esas dos cosas es precisamente haciendo lo que estamos haciendo todas las compañías de la ACP, y es, dentro de nuestra actividad ordinaria, es cómo implementamos acciones que disminuyan nuestra huella de carbono, ¿no? Y hay varias formas de hacer eso. Por ejemplo, en el caso de Frontera, solamente puedo hablar por el caso de Frontera, pero una es gas natural. Hay que seguirle trabajando el tema del gas natural, hay que seguir trabajando a aumentar, pues, ese resultado muy positivo que publicó la NH el día de ayer, que revertimos la tendencia de declinación de reservas. Hay que seguirle trabajando en eso. Nosotros en este momento tenemos solamente 3% de la producción nuestra de gas natural, queremos aumentarla, estamos trabajando hacia ello. Tenemos varias iniciativas, estamos haciendo perforación importante, pozos de desarrollo, pozos de exploración en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. El gas natural va a seguir siendo muy importante. Los europeos, de hecho, antes de la crisis de Ucrania, tomaron una decisión dentro de la Comisión Europea, y fue identificar, catalogar el gas natural con la energía nuclear como energías verdes. No, eso fue una decisión que ellos tomaron antes de la crisis de Ucrania. Probablemente el tema geopolítico va a matizar eso, como le decía ahorita el ministro, con el tema del hidrógeno. Seguramente van a tratar de acelerar eso más, y con el precio que estamos viendo a nivel internacional del gas, probablemente eso sea un estímulo adicional. Pero ahí hay una cosa muy importante. Los mismos europeos, que han sido muy líderes en el tema de la transición energética, están diciendo que el gas natural es una energía verde.
¿no? Entonces, ahí hay que seguir trabajando. Y cosas que estamos haciendo la compañía, por ejemplo, ahorita Juan Carlos de Sierra Col mencionaba el tema del parque solar. Nosotros, ministro, estamos haciendo un parque solar de 9 megavatios, para que también lo tenga ahí en el registro. Yo cuando el ministro estaba mencionando los parques solares de las compañías, yo le dije, aquí nosotros también estamos haciendo un parque solar. La Junta Directiva nos aprobó el año pasado hacer un parque solar en un campo que está totalmente desconectado del sistema nacional, del sistema de interconexión nacional, y estamos haciendo en este momento, estamos ejecutando un proyecto y esperamos terminarlo a finales de este año de un parque solar de 9 megavatios. Eso supondría una reducción de 8.500 toneladas de CO2 al año. El año pasado hicimos algo también parecido a lo que hablaba Juan Carlos ahora, de sustitución de energía con líquidos y conectarnos al sistema interconectado nacional. Con eso hicimos una reducción de 23.000 toneladas de CO2 al año, una reducción muy importante. Todos los años estamos haciendo neutralización de nuestras emisiones a través de la compra de bonos de carbono. El año pasado hicimos 50, este año vamos en 56%, ¿no? Eso también es importante. Una cosa que está haciendo este sector, que yo creo que debemos visibilizarlo más, ministro, y es la cantidad de reforestación y de conservación de áreas, de bosques, de corredores biológicos que está haciendo ese sector año a año. Nosotros el año pasado hicimos 760 hectáreas. Este año vamos a hacer 900. El próximo año tenemos una meta más agresiva, ¿no? De reforestación, conservación de corredores biológicos. Y todas las compañías de este sector están haciendo eso, ¿no? Obviamente buena parte de eso es 1%, es compensación, pero es parte de una gestión que está haciendo el sector, reducción de consumo de agua. El año pasado hicimos una reducción en nuestras operaciones del 40% en el consumo de agua. Y por último, y muy rápidamente, tenemos un proyecto, y no quiero poner aquí a Rodrigo, pero se lo voy a mencionar porque es bien interesante. Y es nuestra compañía, ojo con esto, nuestra compañía predecesora hizo una inversión de más de $100 millones en una planta de tratamiento de agua. Esa planta ha estado inactiva en los últimos 5 años, nosotros estamos reactivándola. Y básicamente lo que hace eso es utilizar parte del agua de producción para poder utilizarla como riego para un cultivo de palma que está en la zona. Cultivo que en este momento tiene 3.000 hectáreas de palma sembrada, tiene capacidad para 9.000, pero eso es una forma también de un aprovechamiento adecuado, responsable del uso del agua de producción que nosotros generamos, que puede tener un efecto positivo. En este momento la licencia no nos permite, digamos, hacer un riego para esa palma con efectos, digamos, alimenticios, ¿no? Esa es una restricción, pero vamos a empezar con ese proyecto piloto para poder demostrar que esa agua tiene suficiente calidad para poder usarla para otros fines. Le dejo esa semillita al tema, pero son ejemplos, y aquí puedo gastarme un tiempo más adicional hablando de esto, pero son ejemplos de las cosas que estamos haciendo dentro de las compañías que buscan precisamente procurar el tema de la sostenibilidad, de cómo haciendo nuestra actividad de exploración y producción de hidrocarburos estamos haciendo cada vez más responsable, cada vez más sostenibles, y estamos reduciendo de manera sistemática y ordenada nuestra huella de carbono. Gracias, Orlando. La ANLA escuchó eso sin mayor compromiso. A mí nunca me ha tocado una solicitud de cambio menor en un evento para una licencia. La misma pregunta, Mónica. Pues Pacho, antes de que el ministro se vaya en sus CIS, creo que le voy a sugerir 2 más, que creo que son importantes y que todos los que estamos aquí requerimos. En infraestructura de gas creo que es fundamental la conexión de los 2 gasoductos, que creo que es súper clave para lo que significa el país. Y en el tema tarifario, que involucre una T, además de esas Is, y en el tema tarifario es
la tarifa única en vez de una tarifa por distancia, que yo creo que eso le ayuda muchísimo a lo que significa una creación de demanda que sea mucho más asequible para los usuarios finales. Entonces ahí va una I y una T, ministro Mesa. ¿Y qué estamos haciendo desde el lado de lo que significa el negocio? Pues definitivamente en TGI estamos súper comprometidos con contribuir a todo lo que es la reducción de metas de los gases de efecto invernadero, empezando por nuestro propio negocio. Tenemos la línea base hacia del 2019 y lo que queremos es hacia el 2050 pues ser una compañía realmente cero, con carbono neutralidad, con el mismo compromiso que traemos. Creo que hay un tema que es muy importante porque venimos trabajando mucho en asegurar la infraestructura adecuada, en tener una infraestructura que nos permita tenerla lista para que en un momento podamos transportar ese blend entre hidrógeno y gas y posteriormente donde sea necesario también hidrógeno, pero eso es un poco, yo creo que lo que tiene que ser casi que la hoja de ruta de quienes estamos en el negocio de transporte de gas. Ese es como el deber ser, cómo asegurar que tienes una infraestructura perfectamente en forma para que pueda darse todo lo que es la transición y que tú puedas transportar desde ahí, y no solamente en esa infraestructura, sino también en lo que significa transporte virtual. Entonces tenemos proyectos importantes que estamos iniciando, como son proyectos de micro LNG para poder mover gas hacia el Pacífico colombiano y hacia algunas zonas que definitivamente no han estado conectadas. Otra apuesta importante que estamos viendo hacia adelante es definitivamente si importar gas. Es una situación que desde el punto de vista de precios realmente puede ser una situación compleja por lo que está pasando en el panorama mundial. Pues ¿qué podemos hacer incluso con el tema de Venezuela? ¿De acuerdo? Y es un tema al cual yo creo que los próximos gobiernos van a tener que mirar sin importar cuál sea la línea política que vamos a hacer con Venezuela, porque realmente ahí hay una oportunidad de un gasoducto bolivariano que se tuvo durante mucho tiempo y que tenemos que entender, uno, la condición en la que está ese gasoducto, y dos, entendiendo también las conversaciones que Venezuela está teniendo con compañías como Chevron, pues cuáles son las posibilidades que hay entonces para el negocio de gas y para Colombia desde lo que significa un relacionamiento comercial que pudiese surgir en algún momento. Ese no es un tema menor y creo que nosotros lo estamos colocando siempre en la agenda hacia adelante. Otro tema que es importante es nuestro compromiso con ser un actor súper relevante en la implementación del COMPES de transición energética, que realmente cuando vamos y miramos la cantidad de iniciativas que el gobierno está dejando en el COMPES de transición energética, nosotros mirábamos, pero casi que 8 de las 21 líneas contemplan al gas como ese energético fundamental en la transición. Y desde ahí creo que nosotros tenemos que hacer valer que ese COMPES realmente se ejecute y que se convierta en una línea de trabajo como parte de actor fundamental del tema. Y definitivamente seguir avanzando muy fuerte en todo lo que significa innovaciones, de acuerdo, en las líneas de innovación en las que ya mencioné al comienzo de mi intervención pasada, pero entendiendo que nuestra tarea sigue siendo que cada vez que llega una conexión de gas a una zona del país, lo que buscamos es transformar vidas, generar muchísimo esa prosperidad colectiva que el país requiere con una energía que sea absolutamente sostenible y competitiva. Gracias, Mónica. Nos queda muy poco tiempo. Esta es una pregunta que estaba diseñada para todo el panel, pero no vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo con todos y les pido excusas. Entonces, ministros, se la voy a hacer a usted nomás y con eso cerramos al panel, y es en estos pocos minutos, y es una pregunta grande para el tiempo, pero sé que se va a ajustar. ¿Pueden entonces per se estas energías renovables garantizar esta seguridad energética de la que hemos estado hablando? ¿Pueden ellas solas hacerlo, ministro?
No, yo creo que todavía es absolutamente clave contar con otros energéticos que son más confiables, sobre todo desde el punto de vista eléctrico y pensando también en otros temas como la movilidad, como la industria, y ahí creo que sigue siendo fundamental el rol que juegan los hidrocarburos. Por eso la palabra es transición que es gradual, que se va a tomar un tiempo. Entonces creo que hay que seguirle apostando a desarrollar las energías renovables no convencionales, porque es un gran complemento a nuestra matriz desde el punto de vista de competitividad, ofrece grandes oportunidades, pero también, como lo hemos venido haciendo, apostarle a este sector. Pero yo no me puedo quedar callado con un tema que acaba de mencionar Mónica, y ahí sí me toca, y Mónica, con todo el aprecio que le tengo, a mí me parece que es como si no hubiéramos visto el playbook en Europa. ¿Qué pasó en Europa? En Europa arrancó el activista ambiental en contra de los hidrocarburos, de los yacimientos no convencionales. Empezaron a prohibir la exploración, prohibieron el fracking, y que no, tenemos un vecino que no importa el tema político, que ahí vamos a tener gas, hagamos el primer gasoducto, hagamos el segundo, y hoy vemos lo que está pasando. A mí me parece que aquí tenemos que apostarle al sector colombiano, a buscar el gas colombiano en las cuencas costa afuera, en el piedemonte llanero, en los yacimientos no convencionales, y menos en este momento tan complicado desde el punto de vista geopolítico, pensar que podemos depender de un país, de una dictadura como la de Venezuela, para que en unos años digamos que ahí tenemos un vecino y que no importa el tema político. Entonces me toca aquí meterle el debate, pero en este momento me parece que el camino es por otro lado, y por eso el esfuerzo que hemos hecho de tener 69 nuevos contratos, y que eso dé resultado y que Colombia pueda seguir siendo autosuficiente en materia de hidrocarburos. Y finalmente quisiera hacerle una mención especial aquí a Nadanla. Yo soy un convencido de la continuidad de las políticas públicas, y todos los logros que hemos podido mostrar en este sector son gracias a que hemos tenido continuidad en el ministerio, desde que arrancamos con la ministra María Fernanda, donde no hemos cambiado el diseño, hemos ampliado las políticas públicas, pero hemos tenido una autoridad ambiental que ha tenido también el mismo equipo directivo durante estos 4 años, y que hemos tenido interlocución permanente. Y los que están aquí en el sector saben que cuando hablan conmigo, con Rodrigo, estamos alineados, sabemos con los problemas, tenemos reuniones casi que semanales, y también hay el reconocimiento que con la ANLA hemos logrado un gran trabajo para poder avanzar en todo lo que hablamos anteriormente. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Rodrigo, ministro Diego y Mónica, gracias por acompañarnos en este panel, la adaptación de Colombia en la transición energética y la seguridad y la confiabilidad energética. Muchas gracias a ustedes por su atención. Cumplimos con el tiempo. Parece una irresponsabilidad.